les afectó mucho el que hayan tomado la decisión en este sexenio de aumentar el IVA en la frontera. Pagaban el 11% y les aumentaron al 16%. Por si fuese poco, hay algo aquí que llama la atención. Del otro lado de la frontera, en Guatemala, es más barata la gasolina que en México. Y en Guatemala no tienen petróleo. A mí me gustaría que los tecnócratas del neoliberalismo, estos genios que han egresado de ciertas universidades que no voy a mencionar. Estamos aquí en El Paso, Texas, a unos pocos metros del Río Bravo, de la línea divisoria, que es precisamente el río. Enfrente está Ciudad Juárez, antes Paso del Norte. Aquí es El Paso, Texas. Miren, la gasolina aquí, 2.17 dólares el galón. 2 dólares 17 centavos el galón. Un galón son 3.78 litros. ¿Qué significa eso? Significa que aquí la gasolina cuesta 11 pesos el litro, mientras en nuestro país la más barata 16 pesos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar algo que a mí me tiene comiéndome las uñas, y la verdad es de que el presidente Manuel López Obrador difundió por medio de sus redes sociales un video que cuestiona desenfrenadamente por qué la gasolina es más barata en Guatemala que en México. Y la verdad que es algo que muchos se preguntan, mexicanos de las fronteras sur. Muchos, o por decirse miles, tienen que atravesarse la frontera para poder comprar gasolina, incluso hasta productos comestibles, porque en Guatemala es mucho más barato. Pero es viceversa, también guatemaltecos pasan hasta el lado mexicano para comprar productos, y entre estos dos asociaciones de comerciantes, pues entre ellos se ayudan. Bueno, y realmente es una respuesta que se lanzó al llamado del líder mesiánico. Y en primera instancia se descubre que un efecto que la gasolina cuesta menos en Guatemala que en México. Sin embargo, la diferencia de precios no significa mucho. De acuerdo con un documento publicado el pasado 22 de enero por Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el precio por galón de gasolina regular es de 24.32 quetzales por litro, que corresponde a 6.4 quetzales o 16.35 pesos mexicanos. La diferencia entre gasolina regular con un precio por litro de 16.35 pesos, equivalente a gasolina mexicana, la gasolina magna, que cuesta promedio de 17.33 pesos, 98 centavos. Cabe resaltar que el precio internacional del petróleo es el principal factor que define el precio final del combustible, pero también le afectan los impuestos que cada gobierno implementa, premisa que podría dar una respuesta a la retadora pregunta que lanzó López Obrador a los tecnócratas de neoliberismo, y que el gobierno guatemalteco, cobra el 12% de impuesto valor agregado, mientras que en México el IVA asciende al 16%. Además existen otros impuestos como el IEPEPS en México y el impuesto de distribución en Guatemala, que son factores que también determinan el precio final del combustible fósil. Es importante recordar que hasta el 2016 la gasolina en México era más barata que en Guatemala gracias al subsidio gubernamental. Y eso que Guatemala no genera petróleo. En cambio, México sí genera petróleo, mas sin embargo es mucho más cara. Incluso en los Estados Unidos también es barata. El subsidio fue eliminado por tratarse de una política pública de tinte populista.
que en vez de diferenciar el grueso de población favorecía a las clases altas, como siempre, ¿no? Los mayores consumidores de combustible, que sí lo firmó por la otra opinión politólogo, economista y docente del ITAM, Miguel Ángel Toro, el suicidio de la gasolina tiene tres efectos premicios. Le quita recursos al gobierno que podrá utilizar en algo que fuera más eficiente, como educación o salud u otro tipo de infraestructura. Número dos, es una política que beneficia más a los ricos porque los ricos utilizan mucho más el coche y tienen más coches, tienen más autos. Y, y la número tres, deja consecuencias en el medio ambiente. Me refiero a que hay más contaminación. Se puede ver en la Ciudad de México, hay muchos coches y la mayoría pues son los ricos que se movilizan en sus autos que la población pobre. La solución que propone Manuel López Obrador para abaratar la gasolina en México también fue consultado por un experto que afirmó que la constitución de las nuevas refinerías que promete Manuel López Obrador en caso de llegar a ser aprobado en el Senado son más viables, tomarían años y son mínimamente rentables. O sea, estamos hablando de algo imposible por la misma infraestructura que está creando el petróleo en México. Con lo anterior queda demostrado que el más reciente video que publicó Mesías Tropical no es más que otra realidad electoral para exaltar los votantes en un sentido de rechazo al gobierno como lo aclaró Manuel López Obrador, que visitó una fuente de esperanza a los problemas económicos, es lo que se espera con él. Y realmente me ha tocado ver información en donde específicamente pobladores del sur de la frontera de México pasan a comprar gasolina a Guatemala y no solo llenan los tanques de sus automóviles, sino se llevan también grandes cantidades de gasolina que es transportada, vendida de México hacia Guatemala y regresa hacia México eh, por los sureños fronterizos que les sale un poco más cómodo comprar la gasolina en Guatemala. Y entonces esto lo ha estado viendo Manuel López Obrador, porque la verdad es que si México tiene el petróleo, la pregunta es por qué en México es mucho más cara que en Guatemala, cuando en Guatemala es la que le compra el petróleo crudo a México. Y es el problema que hubo el incidente de los huachicoleros que robaban petróleo a Pemex y esto pues realmente ha provocado indignación al pueblo mexicano porque en México hay lugares en donde puedes comprar la gasolina mucho más barata que en una gasolinera Pemex. Entonces son lugares clandestinos y claro, la gente por ahorrarse un par de pesos, pues resultan comprando esta gasolina prácticamente que es robada. Entonces la gente se busca, pues de alguna manera tratar de ahorrarse un dinero y ganar para poder sustituir por los trabajos que no tienen. Entonces eso crea expectativas a muchas organizaciones para contratar a estas personas y poder así tener clandestinamente más lugares para proveer gasolina robada. Hubo un incidente hace muchos meses donde pues explotó una tubería de Pemex en donde estaban prácticamente pues absorbiendo petróleo los huachicoleros y
hubo una explosión donde mató muchas personas y esto pues desató una bomba en el gobierno de Manuel López Obrador, en donde pues ya hasta la fecha hay un poco más de control de esto, pero todavía hay lugares clandestinos específicamente en muchos lugares en donde todavía falta explorar al gobierno y acabar con todos estas mafias de petróleo. No cabe duda decir que como espectadores, que son lo que estamos a diario atento a las noticias, no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo. Tratar de no ir a estos lugares clandestinos, porque lo que estamos haciendo, estamos apoyando al crimen organizado de estas bandas que se encargan de robar petróleo a Pemex. Entonces, por eso es que la gasolina en México está mucho más cara que en este ejemplo Guatemala, que es el vecino país de México, y Estados Unidos, que igual un galón ronda entre los $2.25, y es algo que realmente pues llama la atención al espectador en México, porque se paga mucho más que en estos dos países vecinos. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que Manuel López Obrador, presidente de México, hace con este asunto. Y es muy difícil llegar a la presidencia de México cuando el expresidente que había dejó todo arruinado. Entonces es muy difícil para el nuevo presidente reorganizarse y componer todo. No se puede. Pasarán muchos años para que Manuel López Obrador pueda aclarar todas esas dudas que México tiene, para poder así ir acomodando todo lo que está realmente desorganizado. Entonces no hay que apoyar a estas plazas clandestinas de petróleo. Sé que es un poco difícil porque toca pagar lo normal, pero si esto se compone, entonces vamos a tener la gasolina mucho más barata en lo que es México. Y bueno, también igual en Guatemala los precios también bajarían. De alguna manera México tendría que vender el petróleo más barato también. Entonces esto es un círculo. Esto es un círculo de negocios. Si acaba bien, aquí les va bien también. Si aquí les va mal, aquí les va bien mal. Entonces hay que tener en cuenta, hay que estar pendiente qué es lo que Manuel López Obrador tiene en pauta para poder arreglar este sistema de petróleo en México. Nos vemos en otro video. Hasta la vista.